muchas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestro programa Simichat. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo desde la Ciudad de México, aquí en el Corporativo de Farmacias Similares. Les saluda la psicóloga Paulina Galván y les recuerdo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666, en la opción número 3, en donde está todo el equipo de psicología para atenderlos. Si tienen alguna duda, algún comentario, si requieren de atención, con gusto estamos ahí para atenderlos las 24 horas, todos los días del año, ahí nos van a encontrar. Y les recuerdo también nuestro correo por si quieren escribirnos, centrodiagnóstico@serfelicysepuede.com.mx. Y amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, en donde nos vamos a dar cuenta que tanto nosotros como algún familiar dentro de nuestra comunidad, nadie está exento de pasar por esta situación en donde tanto la depresión como el consumo de sustancias están a la orden del día y que muchas veces intentamos mil cosas, mil estrategias antes de llegar a la atención con profesionales de la salud mental, ¿no? En donde puedan recibir un tratamiento adecuado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que ya juró, que fue a ciertos grupos pero no se comprometió, que la familia o la esposa pues ya los amenazaron con que los iban a dejar o que en el trabajo iban a tener problemas, no sé, que los podían despedir por llegar a lo mejor bajo el consumo de sustancias, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que muchas veces o en gran parte o en gran medida las adicciones van de la mano con la depresión. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Díaz. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Sí, recordarán que ya el doctor había estado en algún momento con nosotros cuando hablamos de adicción al tabaco, que fue un programa que a ustedes les agradó mucho, que se dio un tema que como que a veces lo normalizamos porque como es una sustancia que es socialmente aceptada, pues pareciera que no pasa nada, ¿no? Pero en realidad nos dimos cuenta en ese programa que pasa y pasa mucho. Es por eso que el día de hoy les voy a dar rápido la semblanza del doctor. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psiquiatría, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría en Patología Dual por la Universidad La Salle, en tratamiento de adicciones por el Centro de Integración Juvenil y realizó un posgrado en terapia familiar sistémica avalado por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Muchas gracias, doctor. Y amigos, durante el programa van a estar apareciendo los datos del doctor. Él está en Cambia, entonces en salud mental. Entonces, por si tienen o gustan anotar sus datos y ponerse en contacto con él, adelante, ahí van a estar apareciendo durante todo el programa. Y ahora sí, doctor, si podemos empezar, porque realmente hablar de este tema es bastante amplio, ¿no? Y usted corríjame, se sabe, o sé, porque me va a corregir si estoy diciendo una barbaridad, que las adicciones, que pocas veces se va a encontrar una adicción pura. ¿A qué me refiero? ¿No? Que a lo mejor yo consumo alcohol porque me gusta y a lo mejor no lo metabolizo a lo mejor de una manera tan acelerada, que a lo mejor yo digo que me tomo una, ¿cómo se llaman las chiquitas? Ampolletita, ¿no? Y el día de hoy les digo, ¿qué creen? Ya me tomo 7 caguamones, ¿no? Entonces claro, ya no moderé mi consumo y puedo decir, bueno, pues es que me gusta el consumo del alcohol, ¿no? Y ya no lo puedo regular, sino a lo que voy está asociado muchas veces a una condición psiquiátrica también, en este caso enfocado al tema del día de hoy, a la depresión. ¿Es así, doctor? Claro, por supuesto. Nosotros lo que vemos en patología dual es que un consumo problemático de una sustancia tiene que tener factores de riesgo importantes para que se desarrolle. Toma un tiempo, como lo dijiste, no es lo mismo una persona que bebe de vez en cuando, que se divierte con sus amigos, algo totalmente normal, a alguien que ya está ocasionando un consumo problemático. Claro. En cifras, solamente del 10 al 13% más o menos de las personas que consumen desarrollarán un problema debido a esto. Y ese porcentaje casi siempre son personas con vulnerabilidades. Como lo vimos en el programa que mencionabas, recordemos que hay vulnerabilidades biológicas,
psicológicas y ambientales. Claro. Entonces se repite lo mismo en ese caso de consumo de tabaco, ahora lo relacionado con consumo de alcohol, consumo de cualquier sustancia, consumo problemático o en el caso de la depresión. Entonces, sí, para que haya un consumo problemático tiene que haber una serie de síntomas que ahorita vamos a hablar de ellos, pero embebidos en una serie de circunstancias que tienen que ver con lo biológico, con lo psicológico y con lo social, por supuesto. Perfecto. Justo si podamos aclarar qué es la depresión, doctor. Claro. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por un estado de ánimo bajo, tristeza la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, y otra característica que se llama anedonia, que sería la imposibilidad de disfrutar las cosas que antes disfrutábamos. Puede ser la comida, puede ser alguna diversión, puede ser algún entretenimiento, ya no lo disfruto. Esas dos condiciones, más por lo menos algunos otros síntomas, por lo menos 5, ¿qué otras características? Disminución del apetito o alteración del apetito, disminución del sueño, de la atención, irritabilidad también se puede presentar, un estado de fatiga crónica o mucho cansancio y sobre todo también ideas de culpa. Lo que sucede es mi culpa, una culpa muy muy grande, y ya en casos graves ideación suicida o intentos suicidas, ¿no? En este caso sí habría que diferenciarlo a lo mejor de la tristeza, porque muchas veces las personas a lo mejor es una tristeza pues digamos profunda, pero también tendría que ver con la temporalidad, ¿no? O sea, podríamos, hay personas que nos hablan y nos dicen es que estoy deprimido, pero si lo vemos, ya cuando empezamos a explorar, a lo mejor faltan estas características que usted ahorita nos mencionaban, y si preguntamos ¿desde cuándo está esa tristeza? Nos dicen, no, pues ¿qué crees? Llevo 3 días así, o tengo 2 días así, porque pasé a lo mejor por una situación complicada, que no descarta a lo mejor que eso pueda desencadenar a lo mejor depresión, pero no en el momento como tal, no es depresión. No es lo mismo la tristeza a un estado de depresión, ¿no? Exacto. Esta tristeza y el conjunto de síntomas tienen que causar un malestar clínicamente significativo y disfunción en algunas áreas laborales, escolares, familiares, y por lo menos 2 semanas. Ojalá y llegar a alguna persona que nos dice, tengo 2 semanas que me siento así, casi siempre es más tiempo, son meses, son semanas. Entonces sería como tener el peor día o un día malo, ese que te imaginas que todo se salió mal, todos los días por al menos 2 semanas. Y en este caso, cuando sí el consumo de alguna sustancia se convierte ya en un trastorno. Por ejemplo, ahorita ponemos el ejemplo del alcohol, ¿no? Y pareciera irrisorio, pero hay gente que habla y nos dice, ¿sabes qué? Tomo alcohol. ¿Cuánto tomas? ¿Una ampolletita o te echas 6, 7 caguamones, ¿no? Y hay gente que hasta nos ha dicho más, ¿no? O sea, claro, que uno pareciera que es sorprendente, pero no, hay gente que lo llega a consumir. ¿En qué momento uno puede diagnosticar? Bueno, aquí los profesionales de la salud mental, ¿en qué momento se diagnostica un trastorno por consumo de sustancias? Exacto. El trastorno por consumo de sustancias antes se llamaba adicción o dependencia, dependiendo de la gravedad. Es un consumo problemático que igual causa un malestar, un deterioro clínicamente significativo. En algunas clasificaciones es por lo menos 12 meses. En algunas nuevas, nueva clasificación de la OMS, permite hasta 1 mes, pero tiene que tener algunas características. El consumo ha aumentado en frecuencia o en cantidades. Este consumo también causa la disminución de actividades normales, me causa problemas, o es el consumo a pesar de consecuencias psicológicas, físicas, consumos en situaciones de riesgo, consumo también, a pesar de que ya se está consumiendo de una manera continua, hay una parte de la conciencia que me está diciendo, ya no es tan divertido. Si hay una parte que dice, deberías de disminuirlo. Hay un deseo de la disminución y también hay un síntoma que es muy importante que se llama craving, que es como esta ansiedad de consumir. Yo sé que no debo de consumir, pero la necesidad o esta ansiedad que se provoca es muy grande. Y aparte tiene que generar tolerancia, que sería a la misma dosis ya no genera la misma respuesta, necesito mayor cantidad. El ejemplo que tú pones es espectacular, no es como lo mismo en el inicio tomar 2 o 3 cervezas, ya me tomo media botella y
síntomas de abstinencia. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando se deja el consumo? La abstinencia con algunas sustancias es en particular un poco más leve. No sería como sentirme totalmente descontrolado o ansioso, sino un poco irritable, un poco de mal humor. Puede ser algo muy leve, muy sutil, que a lo mejor, y eso es lo que justificamos, es que yo cuando dejo de consumir no me pasa nada, no me desmayo, no convulsiono. Pero sí cambias tu estado de ánimo, sí presentas insomnio, sí estás tembloroso, sí estás ansioso, ¿no? Entonces serían esas las condiciones para generar un problema. En este caso, ¿se consideraría una adicción, bueno, un trastorno por consumo de sustancias? A lo mejor una persona que a lo mejor de lunes a viernes es funcional en su trabajo, que se mantiene sin el consumo, pero viernes saliendo del trabajo, sábado y domingo, justo comienza con este consumo a lo mejor incontrolable, que deja, a lo mejor hasta de asistir a la casa o llega muy tarde, pues obviamente no, ya no le alcanza para la quincena, etcétera, que ya trae problemas en casa. ¿Eso ya se podría considerar un trastorno o sería como un abuso en el consumo? La diferencia de estas clasificaciones sería que nos permite mucho la prevención. Entonces sería como pensar que es exagerado si nada más tengo como algunas de esas características, pero se clasificaría en trastorno por consumo leve, de 2 a 3 síntomas, moderado de 4 o 5, y ya cuando tienes más de 6 síntomas sería lo que antes se conocía como dependencia. No significa que lo que repetimos y hacemos énfasis muy importante es no todos los que consumen presentan este problema, solamente el 10%, pero si ya en mi mente está pasando o alguien me lo dijo, no es como ya a fuerzas todo se va a medicar o tenemos que un internamiento de urgencia, sino habría que tratar de resolverlo y habría que ampliar la gama de diversión que tiene esa persona, y no todo requiere para trastorno leve o un problema leve medicamento farmacológico. Puede ser que con la psicoterapia sea suficiente, porque son el resolver de diferente manera o encontrar formas diferentes de divertirnos. ¿En algún punto sí sería importante los internamientos? Ya cuando es, por ejemplo, en consumo muy, muy grave, cuando se deja el consumo, hay dificultad para poder frenar este consumo y riesgo en la salud. Las personas pueden tener abstinencia de alcohol y presentar unas convulsiones. Entonces, en ese caso sí se requiere una hospitalización y dar tratamiento, quitar este riesgo de abstinencia, y después se puede continuar en la consulta externa. Pero para que quede más claro, aquí lo que voy es muchas veces, y seguramente le ha pasado a usted, doctor, que nos dicen, es que ya lo anexé. Es que, ¿y cuánto tiempo va a estar? No, pues 3 meses, no, pues 6 meses. Oye, ¿y quién lo está atendiendo? Hace poco alguien me decía, una encargada, y yo, oh por Dios, ¿y cuánto tiempo va a estar? No, pues 6 meses. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues no sé, le digo, a ver, ¿y quién los atiende? Porque lo que tengo entendido es que hay centros anexos que se están buscando o que se han profesionalizado y que se convierten en centros de rehabilitación, donde sí hay psiquiatras, hay psicólogos, está el modelo de AA, etcétera. O sea, es un tratamiento integral. Pero hay lugares donde nada más, yo les digo, es como darte el estate quieto, o ya me cansé de mi familiar y ya lo encierro, ¿no? Pero como tal no es un tratamiento, y me pongo a pensar que hasta se pone en peligro la vida de este paciente justo por esta abstinencia que pudiera tener estos problemas de salud, como nos comentaba, como las convulsiones. Entonces, no es lo mismo un internamiento a un anexo en donde no sabemos en qué condiciones pueda estar. ¿Pudiera ser eso? Sí, normalmente cuando ya estás pensando en llevar a tu familiar 3 meses a un internamiento, es porque esta condición ya salió en una gama de extremo problemático, agresividad, venta de artículos de la casa, pero lo que nosotros proponemos es llegar antes. Hay que analizar todas las situaciones y ver qué es lo mejor, pero si estamos pensando en un internamiento largo, es que ya está ocasionando, es una situación muy crítica. Perfecto. Entonces, amigos, vamos rápido a un corte y vamos justo a comenzar con esta parte de la comorbilidad que hay entre depresión y consumo de sustancias, así que no se vayan.
su programa Simichat y estamos totalmente en vivo con el doctor Luis Díaz. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y justo la pregunta clave, ¿no?, que nos va a llevar a todo el programa, ¿por qué estos dos trastornos, ¿no? Este trastorno depresivo, ¿no? Y trastorno por consumo de sustancias tienen una alta comorbilidad. Hay varias teorías que hablan acerca de orígenes diferentes y que por la alta prevalencia de los dos problemas conviven, cada uno por separado. Alguien con depresión y que al mismo tiempo tiene un problema de consumo de sustancias. Hay algunas teorías que hablan acerca del consumo, que el consumo genera algunos daños en ciertas áreas que lamentablemente son las mismas que daña o que se ven alteradas en depresión. Entonces sería en ese caso primero un consumo de sustancias que aumentó el riesgo de padecer depresión, y al revés, que alguien que padezca depresión encuentre en las sustancias una forma de quitar esta sintomatología negativa, molesta, y desarrolla un trastorno por consumo de sustancias. En general puede suceder cualquiera de las tres. Lo que nosotros vemos más común es que sucedan primero síntomas de un trastorno depresivo, no solamente de depresión, sino también lo más común es rasgos de impulsividad, déficit de atención, trastornos de conducta, algunos problemas de personalidad, ansiedad y depresión es lo más común, pero puede ser en realidad cualquier síntoma o cualquier trastorno, y que esto lleve a una persona a, tomar una sustancia para limitar o para disminuir ese síntoma, y el consumo va a ir aumentando. En este ejemplo, recordemos algunos de nuestros amigos de la preparatoria, de la universidad, quizá entre todos 20, 30, 50 nos divertíamos, pero ¿qué es lo que hacía que algunos de ellos siguieran bebiendo y siguieran consumiendo alguna sustancia o buscaran alguna otra sustancia? Son condiciones de vulnerabilidad. Pueden ser de impulsividad, pueden ser el afrontamiento a los problemas, pero también el ambiente. Claro. El ambiente es muy importante. Si ya estamos bebiendo todas las semanas o teniendo problemas o chocando el coche, si no tenemos algún control o alguna supervisión, el ambiente no está ayudando a regular esta conducta. O en ese mismo ambiente de amigos, el que no sea el mismo mecanismo por el cual nos divertimos, que no solo sea la fiesta, sino pues vamos a ir a algún otro lado, a hacer un paseo, a divertirnos de otra manera. Entonces se genera una vulnerabilidad, pero casi siempre los síntomas de algún trastorno inician. El 70% inicia algún síntoma de un trastorno y después inicia el trastorno por consumo de sustancias. Hace unos años escuchaba yo mucho en las adicciones, ¿no? Que no se sabía, ¿no? Si era primero el huevo o la gallina, ¿no? Ponían como ese ejemplo los psiquiatras, ¿no? Me acuerdo cuando iniciaba y era como la pregunta del millón y que nos hacían a nosotros cuando iniciábamos, no, pues quién sabe, ¿no? Pero entonces ahorita por lo que escucho, sí hay primero como una prevalencia en un trastorno depresivo y después que está la vulnerabilidad como para, o si se presenta cierta vulnerabilidad para poder presentar también un trastorno por consumo de sustancias. Exactamente. Y dependiendo de la sustancia, también hay varios periodos en los que se desarrolla. Por ejemplo, el trastorno por consumo de alcohol, en el caso de alcohol, lleva alrededor de 2 o 3 años. Igual más o menos el de marihuana. El de cocaína es más breve, es decir, desde el inicio del primer consumo hasta que ya genera un consumo problemático o dañino, ¿no? No significa que esperemos hasta tener algún problema, sino es el daño que va ocasionando ya en áreas del cerebro. Digamos, lo que nosotros conocemos como trastorno por consumo de sustancias realmente es áreas del cerebro que se conectan tan fuerte. Nosotros lo vemos como un aprendizaje maladaptativo. Sería como aprender inglés o aprender a andar en bicicleta. Son áreas que ya están marcadas, son sinapsis o neuronas que están conectadas. Aunque ya tenga varios años sin manejar una bicicleta, si ahorita me la traen, va a ser muy fácil recordarlo. Entonces son esas áreas de ese aprendizaje maladaptativo, y también si hay un consumo temprano, entre más joven sea la persona, más riesgo tiene de desarrollar un trastorno por consumo.
Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta y corríjame si está como mal elaborado. Hay personas que nos dicen, es que quiero dejar el consumo, pero ya, ahorita, ¿no? Y les podemos decir, bueno, está bien que ya lo desees, que tengas la intención, pero ¿qué crees? O sea, a lo mejor puedes tener 1, 2 días, 3 días sin el consumo. Bueno, ya haciendo como las preguntas, ¿cuánto tiempo llevas consumiendo? ¿A qué edad iniciaste? ¿Qué es lo que consumes? ¿No? Pues ahí uno se va dando idea, ¿no? Sí. Pero, pues a lo mejor yo tengo toda la intención de dejar la cocaína, ¿no? Y hoy digo que ya no vuelvo a consumir, pero puede pasar 1 o 2 días que a lo mejor que yo no consuma, que me mantenga en abstinencia, pero a lo mejor al tercer día mi cerebro, por esa memoria que tiene, me va a decir, oye, ¿qué crees? Qué bueno que ya no quieres consumir tú, pero yo lo necesito, yo necesito la sustancia porque lo aprendí, porque lo necesito, y si no aparecieran, o más bien pueden aparecer estos síntomas como de síndrome de abstinencia o síntomas de ansiedad y demás, pudiera ser así, que a lo mejor yo tenga toda la intención, pero que mi cerebro me diga, oye, pues, ¿qué crees? A mí me hace falta algo que tú me enseñaste que necesito yo ahora. Sí, no, la sustancia tiene un impacto directo en el cerebro y genera una respuesta. En este ejemplo que pones, puede ser que ya haya generado algún daño biológico y que entonces cuando dejo la cocaína me siento triste, no me gusta o no disfruto la comida, tengo una fatiga, tengo mucha somnolencia. Al quitar esta sustancia hay un desequilibrio. Tenemos que en ese caso, si se presenta de esta manera, si ya hay algunos síntomas de abstinencia y algunas otras características, hay veces que utilizamos medicamentos para regular estos síntomas, claro, pero ese solamente sería la parte biológica. Hay que reforzar si cada vez que me enojo, o cada vez que estoy de fiesta o como solo es la forma en cómo yo me divierto consumiendo cocaína, hay que cambiar la parte psicológica y también la parte ambiental. Claro. Si hago todo el esfuerzo, pero vivo en una zona donde los dealers, donde los vendedores están en todos lados y es mucho más conflictivo, claro, o un ambiente donde se predispone, hay alto nivel de estrés, ¿no? En adolescentes hay 3 factores que son muy importantes, que sería el aburrimiento, el exceso de dinero, okay, y el estrés. Okay. Entonces, esos son factores importantes en adolescentes que aumentan el riesgo de consumir y de abusar de una sustancia. Solamente si vemos la parte biológica probablemente podamos ayudar, pero tenemos que añadir el resto de intervenciones porque es un trastorno grave y que puede tener consecuencias. Lo que nosotros viene a la mente cuando pensamos en consumo de sustancias son estos anexos o estas clínicas, ¿no? Claro. Y la verdad es que no, cualquier persona puede presentar algún problema y lo que vimos la vez pasada es que lo más común es que sea cigarro y alcohol. Exacto. Pensamos y ahorita hablamos mucho de la marihuana, pero realmente esas 2 sustancias legales son las que más problemas están causando. Ok, y estas 2 sustancias son las que pudieran estar más asociadas como bueno, sí al consumo, pero que adormecen la depresión o como que no dejan ver justamente estos síntomas, o son otras sustancias también. Aquí sí tiene que ver mucho el aspecto social, porque es más común pensar en alguien que tiene una ruptura sentimental y entonces vámonos a beber, es como algo muy común y socialmente aceptado, y tienen que ver con las áreas y las vulnerabilidades. Por ejemplo, en consumo de sustancias, 2-1 o 3-1, los principales afectados son hombres, porque tienen áreas de vulnerabilidad más relacionadas a impulsividad. Okay. Pero también a nivel social. Entonces, imaginamos un problema y una mujer es más fácil que ella pueda o se le permita llorar, expresar sus sentimientos, también lo hace mejor, y que pida ayuda y hable, a diferencia de un hombre. Un hombre probablemente si expresa sus sentimientos sea algo complicado y lo puede hacer solamente consumiendo alcohol. Ahí sí se permite. Entonces tienen que ver muchas cosas, aspectos sociales, aspectos también de vulnerabilidad, y en el caso, por ejemplo, de la depresión, las mujeres presentan 2-1 o es el doble
de depresión que se presenta en los hombres porque tienen más desarrollados todo el sistema de las emociones, el sistema límbico. Por eso es que son altamente empáticas, que tienen un mejor lenguaje, que pueden expresar mucho mejor, pero también hacen vulnerables a las enfermedades, sobre todo del aspecto de las emociones, del estado de ánimo. Ok, ahorita mencionaba algo muy importante, o sea, sí cae desde la parte biológica, pero también desde el contexto social, y me pongo a pensar también en la parte familiar, ¿no? ¿Cuántas veces nos toca que aquí le traigo a mi familiar para que lo componga, ¿no? Para que le quite la adicción, pero también la familia se ve involucrada en esto. Muchas veces la familia pudiera ser también hasta factor mantenedor, ¿no? Del consumo, ¿no? En donde a lo mejor sí estoy muy enojada o con mi hijo, con mi esposo, o no sé, hasta con mi hija, porque se desaparecen, porque consumen, porque toman, pero de alguna manera estoy llevando acciones que por ayudarlos, no sé, recibirlos en la casa enojada, pero sin como ninguna consecuencia, ¿no? A lo mejor hasta yo le doy dinero, ¿no? Para su semana, ¿no? O para que pague la colegiatura, y resulta que la colegiatura nunca se pagó, que la semana no le duró, porque pues tenía el dinero presente para poder consumir. Entonces también hay, o más bien, saber que la familia pues también necesitaría como cierto tipo de atención, terapia en particular, para que sepan de qué manera también pueden ayudar y hasta dónde pueden ayudar, ¿no? Claro, como el consumo de sustancias daña algunas partes de impulsividad, es muy común que el paciente mienta. Y si estamos en un ambiente familiar frágil, es muy fácil como conseguir la sustancia, pero no que la familia tenga la culpabilidad, sino la responsabilidad. Es muy común, por ejemplo, que hay un problema en el consumo y digamos hay una parte de culpabilidad de los padres. La madre puede encubrir, puede ocultar este consumo, no le digas a tu padre, y el padre es como un poco más, digamos, drástico. Lo importante no sería quién tiene la razón y quién tiene la culpa del consumo, sino estar de acuerdo y generar una estrategia, y por eso es clave lo que mencionas. Si no tenemos un diálogo informativo de qué es lo que tenemos que hacer en caso de consumo, de una solución respecto a todas las estrategias y todas las opciones que pueden suceder, se va a salir como la información de algún lado. Y entonces sí, la familia tiene que saber, oye, vamos a hacer esto y vamos a seguir el tratamiento, pero ¿qué pasaría si volvieras a consumir y que esto ponga en riesgo tu vida? Bueno, sería acudir a atención, acudir a otro tratamiento. ¿Qué pasaría si no podemos frenarlo? Hay que acudir a otra atención diferente. Pero a veces lo que pasa, no de que digamos que al final la familia sea el que nutre, pero sí el que digamos que mantiene un sistema que no es el adecuado, porque no ha trabajado en todos los aspectos psicológicos también de la responsabilidad de cada uno de los padres. Claro, justo. Ahorita, por ejemplo, ¿en qué momento una persona puede saber que ya requiere de ayuda? Ok. Sobre todo si es alguien más te lo está mencionando, si tú mismo estás sintiendo un malestar, valdría la pena pedir ayuda, no solamente pensando en la situación más drástica, sino de que puedo sentirme mejor. Claro. Ese sería como la clave. Ok, perfecto. Entonces vamos rapidísimo a un corte, amigos, no se vayan, que aquí vamos a continuar con su programa Sin Mi Chat. Ok, ahorita... Amigos, muchas gracias por continuar en su programa Sin Mi Chat. Les recordamos que estamos totalmente en vivo, estamos con el doctor Luis Díaz, estamos hablando justo de trastorno por depresión y trastorno por consumo de sustancias, así como su relación. Y aquí voy a mandar rapidísimo los saludos a María Medrano, a Miguel Muñoz, muchas gracias por estar por acá, a Blanquis Pérez, saludos, excelente tema, muchas gracias Blanquis. Y tengo aquí una pregunta, doctor, de Luis García, dice, tuve la oportunidad de laborar en una clínica muy famosa en Mazatlán y el problema
problema que veía es que mientras se trataba una adicción se fomentaba otra, que es el tabaquismo. ¿Esto podría mantener la depresión o facilita una recaída al consumo de la droga ilegal? Hay que analizar cada caso en particular, pero existe algo que se llama la abstinencia cruzada. Entonces, a alguien que está dejando una sustancia, lo más común es alcohol, es que se aumente el consumo de tabaco. Muchas de las clínicas lo que hacen es limitar el consumo, como pensando que no es importante. Lo que se tiene que hacer, y también entrando al tema de comorbilidad, es tratar también el trastorno por consumo de tabaco o el tabaquismo. Se utilizan a veces parches, se utilizan a veces ansiolíticos, pero es dar tratamiento. Lo que pasa es que muchas veces se tiene en cuenta que es solamente un mal hábito o nos damos cuenta que el tabaco sirve para disminuir estos síntomas desagradables. Entonces lo indicado es dar tratamiento, no es fomentar, sino es también controlar y dar el tratamiento adecuado. En ese mismo tema, por ejemplo, la depresión o cualquier trastorno que viene de la mano con un trastorno de consumo de sustancias, se tienen que trabajar los dos de la mano, dar el medicamento, dar la ayuda terapéutica, dar la intervención familiar, si ya hay un problema físico. Es decir, se tienen que tratar todos los problemas porque cada persona es diferente. Así como alguien puede tener diabetes, hipertensión, obesidad y un problema de glaucoma, probablemente, y lo más común es que no vengan solos. Lo más común es que no solamente sean dos problemas, sino vengan más. Tabaquismo más alcohol, más depresión, o cocaína más marihuana, más un problema de déficit de atención o de conducta. O sea, vienen como en paquete y cada uno tiene estrategias diferentes, y por eso es que se suma o es importante el trabajo multidisciplinario para cada uno abordar y dar tratamiento respecto a lo más importante, ¿no? Sí, y justo me regreso un poquito a la pregunta anterior de en qué momento podemos solicitar ayuda, y mencionaba justo a lo mejor cuando alguien ya me lo está diciendo, pero no sé si concuerda conmigo que a lo mejor si vienen y me dicen, oye, es que como que ya te pasaste, ¿no? Como que ya llegaste pues al trabajo como con aliento alcohólico, como que los ojos no se te veían bien, como que no estás faltando o hasta en la casa, ¿no? No llegaste a tiempo, llegaste muy noche, ni llegaste. Pareciera que requieres como de atención, no me pudiera yo como negar, o sea, yo lo dejo cuando yo quiera, no te metas, no es cierto, o sea, que me venga a hacer así como 1000 historias antes de aceptar que requiero o realmente estoy en una situación problemática. No, por supuesto, es una de las principales problemáticas, la negación. Hay cada vez más estudios y, por ejemplo, en Reino Unido acaban de disminuir el consumo, digamos, social de alcohol permitido, que no causa problemas. Lo que ha habido investigaciones a largo plazo es que el consumo, aunque no sea un problema grave que hay que internarte, también ocasiona un aumento en riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de algunas otras patologías, de diabetes, de hipertensión. Entonces, probablemente lo que vamos a pasar en el futuro es a tener un consumo razonable de cada una de las sustancias y no esperarnos hasta tener un conflicto, sino simplemente dejarlo por salud. Sería como el ejemplo del cigarro. Todos sabremos que entre menos fumemos o si no fumamos, tenemos una calidad de vida mayor. Entonces, con el consumo de alcohol cambió más o menos de 14 copas a más o menos 10 copas por semana. Y máximo en hombres 4 por ocasión y mujeres 3 por ocasión. Eso en la legislación o más bien en las recomendaciones de Reino Unido. Significa que si consumimos más de eso ya estoy generando un riesgo a largo plazo. No es que mañana me vaya a pasar algo, pero ya voy a tener obesidad, mi hígado va a empezar a trabajar más, voy a tener riesgo de cáncer de esófago, de algunos otros problemas. Por ejemplo, en mujeres aumenta el riesgo de cáncer de mama. No es de mañana, sino es un factor de riesgo
y que solamente en algunas poblaciones tiene un beneficio. Por ejemplo, en mujeres de 55 años sí es benéfico lo que sabemos de una copa de vino en las mañanas, pero solamente en mujeres de 55 años. En el resto... Los demás háganse a un lado. Exacto. Desde algo como muy simple como gastritis. Ok. O sea, probablemente lleguemos a esos niveles, ahora estamos siendo muy exquisitos, pero probablemente eso sea la realidad, que el consumo dañino no es solamente aquel que ya imaginamos una persona en la calle o sin empleo o con cirrosis, sino aquel que no es completamente saludable. Y lo que nosotros tenemos que tratar es de que la persona encuentre otras áreas. Claro. Que encuentre otras opciones de cómo pasársela bien, de cómo divertirse, porque no solamente es una parte, ¿no? Sino tenemos que generar un ambiente saludable, un ambiente positivo y muchas otras estrategias para divertirnos de noche. Claro, y en este caso, ya cuando nos acercamos a un espacio, ¿no? Para atender estos trastornos, justo, ¿quiénes son los indicados para atender tanto la adicción como la depresión? Dependiendo de la gravedad, si ya es algo que pone en riesgo la integridad, hay que acudir a urgencias, hay que acudir a un psiquiatra. Okay. Si es algo leve o que apenas se está generando, hay que atenderse con el psicólogo. Independientemente de donde vayamos, la verdad es que en el presente trabajamos en equipo. Si el psicólogo o la psicóloga reconoce un factor de riesgo, nos lo envía y nosotros, si ya estamos viendo eso, lo mandamos a tratamiento terapéutico. Entonces es como el sumar y el generar como un bienestar mayor con las estrategias que podamos encontrar. Claro, y justo me viene a la mente, ¿no?, que muchas veces nos quedamos a lo mejor con la idea de, bueno, es que ya juré, es que ya, o sea, como que primero intento como que 1000 cosas y a veces lo que escucho es que los juramentos, entre comillas, sirven, ¿no?, pero por el tiempo que juré 6 meses, ¿no?, y como juré ante la Virgen, Dios, el santo que más le tenga miedo, pues por eso me aplaco, pero no realmente porque esté enfrentando el problema. Y no me estoy comprometiendo, porque yo sé que van a llegar mis 6 meses y otra vez voy a volver. O sea, primero hago como 1000 estrategias que infortunadamente no me están permitiendo realmente afrontar el problema, y ya hasta después llego con el psicólogo, con el psiquiatra, como a otros espacios en donde pues a lo mejor no, quizá ya cuando llegue con ellos, pues y ya realmente destape el problema, pues a lo mejor me voy a dar cuenta que pues a lo mejor es un poquito más doloroso, pero es algo más comprometido, ¿no? A que, por ejemplo, si juro y digo, bueno, y digo que hasta cierto punto funciona porque pues son los usuarios que nos mencionan, sí, juré, pero no fue algo comprometido y no es algo que se esté recomendando, sino al contrario, está poniendo en peligro tu vida, ¿no? Porque es una estrategia que te sacaste de quién sabe dónde, ¿no? Sino es simplemente por el temor a ese poder superior que a lo mejor uno le tenga como creencia, ¿no? Sino tener como esta idea de comprometerse realmente a un problema de salud que es bastante complicado, ¿no? Sí, hay que analizar con profundidad qué es lo que está causando el problema, hay que añadir, y si alguien decide dejar el consumo por una situación de fe, hay que aprovechar eso y ver qué otras opciones podemos añadir. Por ejemplo, tenemos que trabajar de manera profunda desde la niñez. Hay experiencias adversas en la niñez que aumentan, y la mayoría de las personas que consumen sustancias lo que están experimentando es un dolor. Entonces tenemos que trabajar de manera profunda para que esto sea permanente, pero si hay una ayuda, hay que ir sumando y ver todo lo que podemos hacer para ayudar. Perfecto. Entonces vamos rapidísimo a un corte, amigos, y no se despeguen, y volvemos ya al último bloque, ¿verdad, Paquito? Entonces no se despeguen, amigos, que estamos en su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat, y ya estamos en el último bloque, se nos va a ir de volada este bloque, entonces continuemos rapidísimo. Doctor,
esta comorbilidad entre depresión y trastorno por consumo de sustancias se puede curar? Sí, claro. Bueno, la depresión en una evaluación normal, el 80% de los pacientes que padecen depresión van a llegar a una remisión total de los síntomas en un año. Okay. El 80%. Y el trastorno por consumo depende mucho de las características, depende de todo lo que podamos sumar del consumo, de una serie de factores, pero también se puede mantener estable. Muchos de estos pacientes, la verdad es que van a tener una funcionalidad espectacular, y tenemos que analizar cada problema para ver qué es lo que está subyaciendo. Si es un problema directamente relacionado al control de impulsos, al daño en el consumo, o si es algo diferente. Muchas veces empezamos analizando el problema del consumo porque es algo como drástico y la familia se da cuenta y es lo primero que se ve, pero nos damos cuenta que el problema de base es otra característica. Entonces, siempre y cuando se observe las diferencias de la persona y se pueda estructurar o reestructurar esas funciones psicológicas y también el ambiente, tienen un muy buen pronóstico. No necesariamente requieren tratamiento farmacológico, pero sí el mejorar estas estrategias para tener una mejor resolución de problemas. Claro. A veces lo más común es lo más sencillo. Muchas personas que tienen insomnio, lo que hacen en la noche es se toman una cerveza, un whisky, una bebida para quitar este insomnio. Sí funciona, pero no es lo adecuado, porque también el alcohol va a ocasionar un problema cada vez más grave. Puede ocasionar una dependencia, pero también el alcohol no permite un sueño reparador, nos va a dejar un sueño superficial, nos va a dar resaca, nos va a dar despertares. Entonces, pensando en esta estrategia es exactamente lo mismo, es analizar qué es lo que está subyaciendo a ese consumo, resolverlo, y si se resuelve bien, todo va a tener un mejor pronóstico. Ok, aquí justamente ¿cuál sí sería el riesgo de no tomar un tratamiento? Sería cronificarse. En muchos casos, por ejemplo, la depresión, lo más complicado sería un intento suicida o un suicidio consumado, y esto es algo muy grave. Sí. Y el consumo de sustancias aumentan el riesgo de depresión, pero también el de intentos suicidas. Y en cifras de la OMS existen 800,000 suicidios al año. Cada 60 segundos una persona se suicida. No decimos que todos tengan depresión y no todos tienen consumo de sustancias, pero un alto porcentaje sí, y un alto porcentaje los dos. Entonces sí aumenta muchísimo el riesgo. Esa sería una consecuencia lamentable y terrible de no recibir la ayuda adecuada. Lógicamente eso sería lo más drástico, pero ¿qué es lo que vamos a tener con alguien que tiene depresión y depresión más consumo? Es disfuncionalidad, problemas personales, problemas laborales, una dificultad y un sufrimiento muy grande. Entonces podemos tratarlo como cualquier otro trastorno, como cualquier otra enfermedad, y la atención adecuada siempre va a traer un beneficio mayor. Claro, justo. Aquí también, antes de que se nos vaya el programa, en los adolescentes, ¿qué tan vulnerables son ellos, justo tanto para el consumo de sustancias como para presentar un trastorno depresivo? Sobre todo el consumo de sustancias son cerebros que están en desarrollo. Entonces las cosas que aprenden a esa edad van a quedarse con mayor fortaleza. Entonces si aprendí a fumar y si aprendí a consumir y la única forma de divertirme es esa, va a ser más complicado que pueda quitar ese aprendizaje. Sí son cerebros también que no solamente por la parte biológica, sino también el ambiente, las exigencias, la toma de decisiones, necesitan mucho apoyo, y tenemos que estar alertas para poder generar un bienestar, un ambiente lo más saludable, desde la familia, desde los amigos, desde conocernos, desde acercarnos, porque un adolescente que está teniendo depresión o que está teniendo consumo de sustancias y no tiene el apoyo familiar, va a ser difícil que él mismo acuda a solicitar atención. Entonces los principales responsables serían los cercanos, los adultos cercanos, los padres, en las escuelas, para poder ayudarlo, y no solamente pensando en esto, sino cualquier otro tipo de malestar para ayudarlos. Claro. Y aquí, por ejemplo, la diferencia entre adolescentes y adultos
es que, no sé, el adulto, ¿no?, puede decidir, ¿no?, por cuenta propia si quiere o no quiere recibir a lo mejor el tratamiento, ¿no? Lo que decíamos, a lo mejor me niego, ¿no?, a pesar de que no controlo mi consumo, a que ya me pase de las copas, el consumo de lo que ustedes gusten, ¿no? Pero yo hoy por hoy no quiero recibir tratamiento y así me den el mejor espacio de atención. Es más, hasta ese espacio pues me puede decir, pues gracias por venir, pero no te puedo brindar la atención. En un adolescente, guste o no guste, los papás están obligados a llevarlos, Claro. sería como una parte hasta de negligencia, sí, ¿no? de responsabilidad. Uh-huh. Sí, los padres son los responsables legalmente, uh-huh, y tienen que solicitar la ayuda, y probablemente en algunos problemas crónicos ya de consumo muy grave, no es que el paciente no quiera, sino, uh-huh, muchas veces de verdad no puede. Exacto. Y la primera parte de no poder es la negación. Uh-huh. Entonces, hablando ya a nivel muy, muy profundo, si le explicamos al paciente lo que significa, oye, puedes seguir consumiendo, pero yo también tengo la decisión de entonces hacer lo mejor para mi vida, que es no seguir contigo. Uh-huh. Si hablamos a ese nivel y la familia también está de acuerdo, realmente no he visto ningún caso en donde el paciente no diga, wow, uh-huh, o sea, realmente este consumo me está aislando, me está dejando solo y estoy sufriendo. Uh-huh. Normalmente lo que pasa es que una parte de la familia o un miembro de la familia dice, ya no te quiero, y lo adopta alguien más. No es que sea inadecuado, pero hay que hablar, uh-huh, y todos estar de acuerdo en las sintonía, responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Que es lo que corresponde a cada uno. No es que la pareja o la familia sea el terapeuta, sigue siendo la pareja, y en el otro caso es acudir a los profesionales como en cualquier otro problema, ¿no? Uh-huh. Si fuera cáncer, a pesar de que ese paciente ya tuviera 2, 3 reinicios o exacerbaciones de la enfermedad, uh-huh, difícilmente lo dejaríamos. Uh-huh. No le diríamos, oye, pues ya contrólate, ¿no? Uh-huh. En el consumo parece, o es algo más difícil, porque parecería que el culpable es el paciente. Uh-huh. Pero tenemos que analizar todo, cada caso es particular, claro, y en situaciones ya extraordinarias, acudir a las instancias adecuadas, ¿no? Pero analizando todo el ambiente y todas las características, es muy difícil que no podamos mínimo ayudar. Claro, y aquí justo la familia, como bien decía, tiene un papel importante, ¿no? O sea, sí saber que tenemos que estar como en comunicación, en sintonía, y también cómo entrarle, ¿no? A la situación en función de hasta dónde me toca, hasta dónde no, hasta dónde me tengo que hacer a un lado, ¿no? Como para que haya un cambio, ¿no? En el paciente, y no poner como el paciente como la persona que pues que realmente solo él tiene el problema. Alrededor, ¿no? También está la familia, y que ahí va empujando el problema. Doctor, justo ya estamos por concluir el programa. ¿Algo que nos quiera decir antes de acabar esta emisión? Pues es algo muy común, hay que analizar de manera profunda qué es lo que está pasando, uh-huh, con la persona, conocer la historia, saber que tenemos esos 3 factores que son muy importantísimos: el factor individual, el factor psicológico y el factor ambiental, y si podemos concretar todo, podemos ayudar de una manera más directa. Entonces, nosotros estamos en la Roma y damos un tratamiento interdisciplinario con todas, uh-huh, las estrategias, y requieren atención médica, atención psicológica, psiquiátrica, de familia, nutrición. Estamos para brindar toda la atención que sea necesaria y apoyarlas en casos muy complejos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Simichat. Y recuerden que este jueves habrá otro programa más de su programa Simichat.